Roberto Granda, periodista, analista político, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Xavier. Llueve más que en Asturias aquí, ¿eh? Bastante más, me acuerdo mucho de la EMET últimamente. Sí. Verano seco y cálido, decían los cachondos. Lo aciertan todo, ¿eh? Oh. En fin, don Ángel Alonso, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Xavier. ¿Ha venido nadando o ha podido llegar? He venido casi nadando. Hay algunos memes por ahí muy divertidos, de uno que cruza la calle nadando y dice, este va por cerveza, ¿sabes? O sea que ya la gente empieza a decir, bueno, ¿esto qué es? Eso con todo el cariño y el respeto por los que lo están pasando mal. En Málaga, en Córdoba, en Sevilla, sobre todo en Sevilla, también en Murcia, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que nos compete, que es la política. Resulta que ya nos parecían demasiadas las llamadas las chicas de Ábalos. Nos parecía que eran muchas y ahora ha aparecido una nueva, se llama Melisa, ¿no? A ver, para alguien como Ábalos nunca son muchas mujeres, realmente. Pero fíjate qué bueno era que te fundaste una ONG y todo. No, a ver, realmente curioso, lo que es una anomalía, que lo cuentas en otros países y te dirán que estás mintiendo, es que Ábalos realmente sigue diputado cobrando un sueldo público. Eso pues, llama bastante la atención. Y que utilice a sus novias, amantes, chicas de compañía, etcétera, podemos utilizar luego otros eufemismos, para colocarlas también en empresas públicas, pues hombre, eso es un caso de corrupción ya a todos los niveles. Que Ábalos era el que salía aplaudido en el Congreso por toda la banca socialista cuando hablaba de corrupción. También tiene algún soliloquio hablando de feminismo, que lo que indica que el feminismo son dos cosas, sobre todo negocio y mentira. Negocio porque es una industria de género muy lucrativa, mucho dinero ahí metido, y mentira porque ya lo dijo Errejón, es que la vida real no son eslóganes, y Ábalos era una cosa lo que hacía en el Congreso y otro lo que hacía en su vida privada. Que lo que haga en su vida privada, oye, puede ser más o menos feminista, más o menos machista, pero claro, es que son mujeres las que colocaban en empresas públicas, o sea, estamos ante un caso evidente de nepotismo y bueno, del personaje este que al final era el número 2 del PSOE, no era un concejal por ahí de un pueblo que se dedica a ir de puticlús, ¿vale? Para centrarnos. Sí, y alguna cosa más perversa, porque claro, sí, yo no voy mascarillas. a entrar, las conductas humanas, pues Dios me libre, pero, hombre, si por la mañana estás diciendo que quieres abolir la prostitución, pues por la tarde dedicarte a ella, es un poco fuerte. Aún puede ser peor, ¿eh? Si utilizas la prostitución para convencer a algunos contratistas de yo no sé qué cosas, porque hasta donde yo conozco, ese tipo de agasajos lo suele hacer el que quiere la adjudicación de algo de lo público al gestor de lo público. Pero aquí no, aquí hay unas brasileñas que parecen la delantera de la Canariña, que a llamada del Coldo y del Ministerio, pues se ponían a disposición para agasajar, por decirlo pues educadamente, a los constructores a los que se iba a contratar, lo cual es una cosa que yo no la había visto nunca, pero revela una cosificación de la mujer, revela una utilización de la mujer que no es apropiada. ¿Han oído alguno de ustedes alguna feminista del PSOE o no del PSOE que critique y cuestione a Ábalos por todas estas cosas? Yo no he oído a ninguna. Pero no este 8 de marzo. Cuando Ábalos grababa ese vídeo para 8 de marzo anteriores, en el PSOE ya sabían de sus andanzas las mujeres del PSOE, igual que era Vox Populi lo de Rejón y lo de Monedero y en la Complutense y sus alumnas, y que se sabía que Monedero no podía dar sus tutorías con la puerta cerrada del despacho, o sea, se sabía. Otra cosa es que salga a la luz pública los escándalos, el mito español, la cancelación, Twitter, redes y demás. Pero que se sabía, y cuando Ábalos ya grababa esos vídeos animando al 8M y hablaba de mucho feminismo y muy feminismo, las señoras del PSOE ya sabían a Ábalos a lo que se dedicaba. De hecho, por eso lo fueron un poco apartando poco a poco. Se sabía, y en la policía lo sabían, que utilizaba el móvil del Congreso para sus cosas personales. Yo tengo la impresión de que el sanchismo es un movimiento concebido para robar y que la política simplemente es un medio del que se sirven para sus fines, porque si lo piensas, todo, o sea, a Salvador Illa lo colocan de ministro de Sanidad para robar durante la pandemia, a Coldos y Ábalos para robar también. Bueno, ha robado hasta su tesis doctoral Sánchez. Yo creo que los gastos en defensa, cuando suba el gasto en defensa, echarán mano también ahí, y de los fondos europeos van a meter mano también. Hasta de las ayudas a la Dana se servirán. Por eso es como una familia que se dedica a delinquir y que utiliza la política un poco como pretexto. O sea, que es una
casualidad o causalidad que sea presidente del gobierno. Pero pues, recordemos a Sánchez detrás de esas cortinas cambiando las urnas, metiendo papeletas en una urna y lo echaron de la Secretaría General, y fue cuando fue por ahí con la banda del PIO donde estaban todos estos personajes pues haciendo de las suyas, y ahora son los que manejan y los que se están llevando crudos. Pero creo que fue la vicesecretaria de Comunicación del PP la que dijo que no hay ningún presidente del gobierno ni ninguna democracia que tenga a su mujer imputada en un juzgado, a su hermano imputado en otro, y ante el Tribunal Supremo al que era su número 2 y al fiscal general del Estado. Claro, pero es que da por hecho que España es una democracia al uso, y yo creo que ya no. O sea, estamos en la B, yo creo. No el tercer mundo, pero tal vez el segundo sí. Una democracia sui generis. Lo primero que hay que pensar, o que preguntarse, es que por qué hay una saturación en Canarias de menas. Decimos que Canarias está saturado de menas. La parte más cercana del oeste de Marruecos a Canarias está a 100 kilómetros, que son como unas 62 millas náuticas. Quiere decir que ese recorrido no lo pueden hacer, o es muy complicado hacerlo en un cayuco. Hay unos ONGs que potencian claro, los todo llevan esto, hasta cerca de Canarias, ahí los sueltan, claro, y ahí los van a recoger. Entonces, pensemos en eso y en el negocio que hay detrás. Después, cualquier país tiene que tener una política sobre la inmigración irregular, porque además es eso, inmigración irregular. Y el que no lo crea, pues es por hipocresía, irresponsabilidad o estupidez. Y las tres cosas son preocupantes, porque al final los que llevan el peso de la presión demográfica, la presión migratoria, no van a ser la mayoría de los políticos que están hablando de eso no lo van a sufrir la degradación de los barrios, etcétera. Quiero decir, la señora Irene Montero, Pablo Iglesias, por poner un ejemplo característico, en Galapagar no van a tener problema, porque además ellos, en cuanto aparece por ahí alguien pegándole una lata, llaman al GRS y llega ahí toda la Guardia Civil y dicen, es que no están acosando a mis hijos y demás. Por lo tanto, es bueno darse a veces un paseo por la vida real, ¿no? Por algunas zonas de Cataluña, por ejemplo. No se trata tanto de jugar, yo creo, la carta de la xenofobia, porque Junts es xenófobo, sobre todo por el supremacismo contra los españoles, sino de la carta de la seguridad ciudadana, del aumento de la delincuencia, de los delitos sexuales. Y dicen los catalanes, Cataluña no es España, Cataluña is not Spain, que lo dicen en inglés. No, Cataluña no es Cataluña en algunos sitios ya, que es un califato, que hay zonas en el que ni Cataluña ni España existen. Entonces, claro, eso es respirable, porque hay culturas simplemente que no se integran, que forman sus propios guetos. Entonces, creer que toda integración, que toda multiculturalidad es sana, es provechosa, es solidaria, es vivir en los mundos de Yuppie. O sea, no, hay culturas que se integran muchísimo peor y que causan un montón de inseguridad y de problemas a ese país. No asumirlo es, ya digo, querer mirar para otro lado y tapar el polvo bajo la alfombra hasta que al final se convierta en un polverín que estalle por algún lado. Es que esas políticas migratorias, con quien hay que negociarlas y con quien hay que aclararlas, es con Marruecos, que es el país que tiene chantajeado a Sánchez y que ha pasado, lo hemos visto hace pocos años, que lanzan oleadas de gente contra la valla cuando les interesa, y subiendo la presión sobre Ceuta y sobre Melilla. Y además, como lo tienen chantajeado, cuando abren y cierran el grifo a placer y a conveniencia. Entonces, ahora te voy a lanzar una oleada contra la valla, y claro, la Guardia Civil superada, etcétera. Entonces, claro, ¿qué problema hay con Marruecos? Quiero decir, ¿qué sabe Marruecos de Sánchez para tenerlo tan pillado? ¿Qué hay en ese móvil? Pegasus, ¿no? Que hablen los de Israel, tal vez, no lo sé. Es que, por eso, que el país que de verdad tiene la llave, y a veces hasta de forma literal, y del grifo de abrir y cerrar la presión migratoria, es Marruecos. Que negocien con ellos. No, eso está claro. Se inician los trámites, luego se vota en el Pleno del Congreso de los Diputados. Trabajaremos para que tenga una mayoría amplia y luego va por cuestiones de cupo, un poco similar a la cuestión de las leyes. Nosotros sí que no creemos que pueda entrar en este periodo de sesiones, pero sí que vamos a intentar en el seno de sumar. Entendemos que Compromís ahora mismo tiene una prioridad por la cuestión de la DANA, pero no queremos dejar de llevar esta comisión, al menos en el siguiente periodo de sesiones. Esta Siri de Más Madrid es un elemento de cuidado. Esta, el 7 de octubre, cuando estaban matando a 1.300 judíos, ella lo celebraba, o sea, decía que era un movimiento de resistencia palestino. No después, como dicen muchos, que se oponen a que ellos llaman genocidio en Gaza, sin saber lo que es un genocidio, lo que significa un genocidio, ¿no? No como respuesta a Israel, no, el mismo 7 de octubre. Y luego son los que salen Más Madrid diciendo desde el río hasta el mar, etcétera. Digo, para ponernos en contexto de quién es esta señora. Las campañas contra Ayuso son cada vez más sucias. Lo intentaron con el padre ya fallecido, con el hermano, también con el novio, filtraciones de datos fiscales privados.
y luego lo pasó la semana pasada con el documental, me parece de una eyección ya, de una bajeza, a la vez en Televisión Española en el 24 horas, Xavier Fortes prestándose a eso, ¿no? Queriendo de alguna manera contaminar el relato de las residencias con un número falso, además como si nosotros no tuviéramos memoria de lo que pasó hace 5 años, como si no supiéramos que algunos hicimos recopilaciones, artículos, entrevistas, etcétera, pero son los jefes de la propaganda y Ayuso la tienen porque es la némesis en Madrid y en España al final muchas veces es casi la que le da réplica a Pedro Sánchez. Los Reyes Maroto, por ejemplo, hablando de asesinato, que vea la definición de asesinato en el diccionario lo que es, tiene que haber alevosía, recompensa, bueno, etcétera. Que luego además pidió perdón con un desconocimiento absoluto de la gramática y de la sintaxis, no sé si leyó ese mensaje, que esto en el colegio tú repetías curso con ese nivel de redacción. Y esta señora era ministra. Pero bueno, claro, ese nivel, lo que demuestra que para ser ministro no hace falta ni dominar la lengua española. No, mira, acuérdate de... No fue ministra, acuérdate de Adriana Lastra, tu paisana. Esa no bueno, domina, eso ¿no? ha sido un golpe bajo, lo admito.